Bien, aquí de nuevo, profesor Jorge Ignacio Medina, continuando con este trabajo de la asignatura Dibujo y Pintura de la Universidad José María Vargas para este periodo junio 2025. Continuamos con este trabajo de óleo sobre tabla. Continuamos trabajando esta parte. Este debe ser ya nuestro quinto video. El resto del video sin audio. Seguimos. Dice que España le dejó prácticamente un paraíso económico, una potencia mundial para él, y lo dejó perderse todo. México dejó perderse absolutamente todo. Y luego le quitaron territorio y dice que México es un país sometido, con mentalidad de víctima, y hace unas analogías que son bastante desagradables, si me lo preguntan. Hace analogías con violaciones, con abuso físico de mujeres, que no sé, podrían usar otras analogías que podrían ser un poco menos lesivas a algunas audiencias. Realmente es un tipo que a veces usa lenguaje bastante desagradable para mi gusto, pero bueno, es un propagandista y no se puede esperar mucho del propagandista. En lo que sí estoy de acuerdo, y en esto es muy cierto, las repúblicas americanas han tenido 200 años para levantarse y prácticamente ninguno lo ha hecho. Entonces sí es un poco responsabilidad nuestra de ver hacia adelante y ver nuestros propios errores y dejar de echarle las culpas a un pasado de un imperio que ya no tiene mucho ya no pinta nada, ¿no? Ya no existe. Hace 200 años dejó de existir. Y la España de hoy ni siquiera era, pues, a ver, era una fracción de lo que era el imperio. Entonces, tal vez se le podría pedir de alguna manera a la Casa Borbón, al rey, pero el problema es que si nosotros los americanos no reconocemos al rey, no reconocemos a la institución del rey, ¿para qué le vamos a estar diciendo que pida perdón? Sería como reconocerla, como darle cierta autoridad. Y la verdad es que nosotros con el rey no queremos nada. Y España, en una unidad iberófona, en una unidad eh, de países hispanohablantes, no podría estar con el rey. Es imposible que Hispanoamérica vaya a aceptar a un rey. Entonces pedirle que pida disculpas es una estupidez, para mí. Luego pedirle a los españoles y decirle que ustedes nos conquistaron. No, España no conquistó. Los que conquistaron fueron nuestros ancestros. Los conquistadores se quedaron en América, la enorme mayoría se quedaron en América y tuvieron aquí sus familias y su descendencia. Y la gran mayoría de los descendientes de los conquistadores se quedaron en América. Hay casos muy específicos como los descendientes de Cortés, que algunos se van para Italia. Eh, pero la gran mayoría se quedan acá. Entonces nosotros somos los descendientes de los conquistadores, no los españoles de hoy.
Gran Bretaña está también al borde del colapso, entonces para mí Gran Bretaña no tiene nada que ver en esta historia ya. Su imperio se cayó también y lo que quedó fue la Commonwealth. Entonces, vamos a ver el video, voy a hacer algunos comentarios durante el video, pero tengo preparado un poco una elaboración más grande que tengo por ahí mis notas. Entonces vamos a ver el video, lo voy a pausar, voy a hacer algunos comentarios, eh, pero luego al final de que termine el video, no sé qué capítulos, vamos a ver, digamos, los comentarios del por qué yo creo que Marcelo Williams se equivoca y utiliza las fuentes que le convienen, porque eso es algo que hace Marcelo Williams muchísimo. Cuando yo digo que los historiadores tienen que tener mucho cuidado con la metodología y demás, hablo de la academia, hay dos elementos que mucha gente me comentó en el video pasado. En primer lugar, cuando hablamos de historiadores, no tienen que ser historiadores graduados, tienen que ser gente que se dedique seriamente a la historia y que conozca el método historiográfico. Pero no es una defensa de una titulitis, ¿verdad? O una defensa del título o un argumento falaz, ¿verdad? Una falacia de autoridad de que si no tiene título no puede hacer historia, no. Hay muchos historiadores muy buenos que han contribuido muchísimo a la investigación, pero porque se han dedicado a usar el método histórico, a trabajar con los procedimientos, digamos, comunes de la academia, eh, y también pues han intercambiado con otros académicos que se dedican a la historia. Marcelo Gullo no hace eso. No solo en sus marcos conceptuales no utiliza los mismos términos que se utilizan en la academia, tampoco utiliza la misma metodología de los estudiantes. De hecho, ahora él usa a von Humboldt y lo utiliza muy convenientemente. Una frase, la agarra, la separa, la cercena de su contexto y lo utiliza para justificar su argumento. Ahora vamos a ver otras frases de Humboldt que también dejan muy mal parado el argumento de Goyo. Entonces, pues, simplemente eso. Yo no hablo, digamos, del título de historia automáticamente a un buen historiador. Y el tema con la academia, porque defiendo la academia, es porque la academia es donde se reúne gente que sabe hablar el mismo idioma académico y que por lo tanto se pueden revisar en los mismos marcos metodológicos, se pueden revisar en las mismas concepciones teóricas y se pueden revisar en, digamos, en marcos de conocimientos similares. Yo no le podría revisar el trabajo a un biólogo porque no hablo lenguaje técnico de los biólogos y tampoco he estudiado a fondo la biología. Podría leer un paper de biología, sí, entenderlo, si soy aficionado, perfectamente, pero hay cierto rigor que yo no tengo al no haberme preparado en la Academia de Ciencias Biológicas. Entonces, así como yo no le pido a un veterinario que me vaya a mí a hacer una operación, voy donde el médico que se especializó en personas. Es un criterio de que la cosa se va desarrollando. Pero porque la génesis fue un estado militar. Sí, importante, guerra, claro. Importante, venía de la Segunda Guerra Mundial, un estado absolutamente militar. Hoy no es así. Vamos a meternos ahí. Hoy no es así. La Federación Rusa es distinta, sí. Desde esa perspectiva. No es el dominante, no es el factor militar. Pero fíjate, en los chinos, con Deng Xiaoping, después de la revolución cultural, que es una cosa abominable, es una cosa horrible. La revolución cultural de Mao es la cosa de atraso. Ahí perseguían al que pensaba distinto y le ponía una cosa de burro. Entonces, Deng Xiaoping entendió que para darle comer a tanta gente había que producir. Y entonces China comenzó a privilegiar todo lo que era empresa, comercio, la corporación de la nación. Y se convierten en la gran nación que es, porque son más capitalistas que los Estados Unidos, que ponen restricciones, pero con control político. Con estrategia. Y ahí con un tema importante, partido único, el control. No, fíjate tú que muchos dicen que hay un control social, que uno lo cree. No, porque ellos tienen más o menos unos 800 millones de chinos en la clase media. Eso es una visión distinta, y tú no puedes, ¿qué control social puedes tener? Pero si hay un control político férreo. Porque ellos nunca han votado. China no tiene tradición democrática, eso es pero Asia. En lo económico es una sociedad, es un sistema muy abierto. De libre mercado absoluto. Entonces los Estados Unidos, que pensaban que para ahorrarse plata, las grandes empresas americanas, los consorcios,
que los chinos empezaron a reubicar todas sus acerías en distintos países, en distintos continentes, para resolver un problema de contaminación severa que hay en algunas ciudades importantes de China. Y se fortalecieron en la alta tecnología, porque ellos parten del criterio que con esa alta tecnología ellos pueden sacar a la otra parte de la pobreza. Bueno, Y entonces están en eso, mientras que, y además, lo que invierten los chinos, a diferencia de Estados Unidos, es más o menos el 40% para la inversión, mientras que Estados Unidos es más o menos el 20%. Ahí tienes tú una diferencia clave e importante en cuanto al desarrollo tecnológico, y además son productivos. Estados Unidos no produce nada internamente. Ahora fíjate, los chinos arrastran a Vietnam, a Corea, hasta Japón. Ellos venían peleando con Japón, se ponían de acuerdo. ¿Sabía que Estados Unidos es deficitario comercial? Tiene un déficit comercial, por ejemplo, con Vietnam, con ¿Verdad? Todo el mundo. Entonces fíjate, si nosotros, la primera pregunta que te hago es, ¿quién tiene razón entre esa maldición bíblica que se llama Marco Rubio, una maldición que nos mandó Dios por alguna cosa mala que hicimos? Marco Rubio, el que diga que el Señor sirve para algo, en el caso de Venezuela, nosotros nos hemos convertido en el enemigo número uno de la Florida. Y Santiago aprobó una ley donde los cubanos, los que fueran comunistas, no pueden comprar, ni informar, ni celulares, pues. Entonces, ellos han convertido a los venezolanos en el enemigo público número uno de los Estados Unidos. Los payameros, con los venezolanos pegados ahí. Pero con una tragedia que tiene, que Venezuela tiene la mayor reserva petrolífera del mundo. Entonces, en un estado, en un mundo complejo como tenemos hoy en día, por eso nosotros no podemos estar tomando decisiones sin ver la geopolítica. Eso es importante, eso es clave. Bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Tiene un problema serio. Si a nosotros nos bloquean totalmente la posibilidad de envío de petróleo a Estados Unidos, por ejemplo, bueno, puedes arrancar con unos 12.000 trabajadores que van para la calle del sector petrolero. Entonces tienes ese problema. Por lo tanto, hay un déficit de inteligencia en la administración norteamericana en este momento importante, que creo que al final el presidente Trump tiene un interés geopolítico claro, porque se le ha enredado el mundo. Él mismo agarró y dijo, bueno, voy a desestructurar el mundo, este orden internacional basado en normas no sirve, y es una opinión personal de él, y arranca, bueno, con esa motosierra a destrozarse afuera y adentro. Ahora se le vino, ese mundo se le vino encima. ¿Cómo sale él de eso? Bueno, tiene que desandar el camino andado. Y en ese desandar va a tener que toparse con el petróleo, con la energía. ¿Quién tiene razón? Marco Rubio, con su odio a los venezolanos y al comunismo y a todo lo de la izquierda y cosas de esas, o Bremer, ¿tú te acuerdas de la que porno? Sí. Yo me doy cuenta que la edad pesa. Mira, Bremer, que dice que todos no quieren invadir a nadie, que no le van a entregar el petróleo venezolano a China, coincide con Cerrón incluso. O Marco Rubio, cuéntanos, ¿hacia dónde va a coger la política de Trump? ¿Hacia Marco Rubio o hacia Gremio? No, yo creo que esa política en este desandar que te estoy comentando, sin duda alguna va a correr hacia Gremio. No creo que pueda sobrevivir esa política de Marco Rubio, porque fíjate la situación que hay en este momento. Le quitan el TPS a los venezolanos, estamos hablando de casi 500.000 de venezolanos. Bueno, esos son temas que impactan a la economía interna, porque son trabajadores. Eso no hay que olvidarnos, que ellos están sentados en una plaza, son gente que está trabajando, de alguna manera producen riqueza en ese país. La verdad es que ese extremismo ultra que exhibe Marco Rubio, que hoy en día de alguna manera es el chivo expiatorio clarísimo de los malos resultados que va obteniendo esa política, que aunque podamos decir que
ideológicamente fundamentada por Trump, bueno, el tío se atorió esa política y que es Marco Rubio, sin todos los errores, pero ahí sacan a Marco Rubio. Pero creo que lo sensato está en Gremio. Creo que eso se va a ir poniendo en la medida en que las encuestas van indicando que es el presidente más impopular en corto tiempo en el ejercicio de la presidencia de la República. Bueno, esa sensatez debe ir agarrando mayor espacio en esa administración. Entonces, ¿hacia dónde debe ir Venezuela? Ya no porque lo decían afuera, sino ella, Venezuela como país, hacia una relación con los Estados Unidos más seria, más responsable, comercial, etcétera, desideologizada, o debe ir a China, que parece que el mundo va para allá. Bueno, ¿Hacia dónde nos movemos cuando es regresemos? una pregunta complicada, Sí, pero te la voy a responder. Yo sé que tú me vas a responder. Ustedes no se vayan porque no se puede quedar europeo. A lo mejor decide el futuro de su vida. Que es más nocivo que la página esa. Ajá, pero ¿dónde vamos? ¿Vamos para los americanos con Trump o agarramos nos vamos para Chile? Pero fíjate que es importante, digamos, en qué marcaje de cancha estamos. Es importante, ¿no? Yo creo que estamos en la multipolaridad, eso no hay duda hoy. Y más todavía, ojalá que menos mal que eso está existiendo, porque cuando se desestructura este orden mundial, yo creo que arranca cuando empieza la guerra Ucrania-Rusia. ¿Qué pasa? Eso que conocíamos, ese orden mundial basado en normas, que ya no existe, es decir, que los gobiernos, los países, los poderosos, no respetan tratados, convenios, no respetan Naciones Unidas, es decir, pero sí respetan el nuevo, vamos a decir, como ese nuevo orden que es el multipolar. Ya no hay la supremacía absoluta de Estados Unidos como una potencia única en la cual todo el mundo se está plegando allá. Porque existe ahora los BRICS, existe ahí también una serie de gobiernos y de países muy importantes. Y creo lo siguiente, digo, mira, yo creo que en eso se está moviendo el gobierno venezolano, lo que pienso. El gobierno se mueve ahí. ¿Los chinos en qué se mueven? Los chinos le colocaron eso, digamos, le quitaron prestado a Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llamábamos paz y cooperación, que es lo que tenemos hoy en día. Termina la Segunda Guerra Mundial y entramos en el concepto de seguridad y cooperación, y luego derivamos en paz y cooperación. Esa, digamos, era la gran, ideológicamente, o la gran política de Europa. Eso lo ha asumido de alguna manera China, ¿no? Y es lo que y cuando extiende la mano al gran capital, es diciéndole eso, aquí tienes garantía. A los países le dice cooperación, paz, no injerencia, no me meto en tu asunto, nada en lo absoluto. Porque la verdad que los chinos no se meten en nada en política, es la plata, exacto. Entonces, mientras ellos ofrecen hoy paz y cooperación, Estados Unidos que ofrece injerencia, es conflicto, es promover guerras en distintos lugares, interés estratégico. Entonces creo que eso está ganando terreno. El gobierno venezolano, yo creo que dentro de su concepción para relacionarse de una manera con el mundo, después de esta ofensiva tan brutal de las sanciones, que son unas sanciones absolutamente criminales, y que desdibuja a la relación que antes teníamos Estados Unidos-Venezuela. Entonces desdibuja, obviamente, aun cuando tiene una necesidad gigantesca energética de Venezuela, porque hay por ahí analistas que dicen, no, bueno, 200.000 barriles no es nada para... No, están equivocados. Número de 6 millones de barriles al mes, y los necesitan, claro que los necesitan. Eso impacta en una zona geográfica importante de los Estados Unidos, no es verdad que eso es así. Entonces, esa manera de no relacionarse ya con Venezuela
claro, obliga al gobierno en una visión que a veces no se comprende, pero que es aceptada por el gobierno cuando mira hacia los países, a ese sector importante de estos países que se han juntado para el comercio, pero obviamente lo necesita, al final termina también en la geopolítica, es imprescindible. Entonces yo creo que esa política del gobierno, hasta ahí, yo creo que es una política que le resuelve un problema estratégico importante, comercial, fundamental, en su ruptura con los Estados Unidos. China va a seguir siendo un player importante en el Ni os campo podéis imaginar mundial. lo mal que es. Yo creo que ganó un terreno hoy en día después con toda esta guerra que no lo va a abandonar. Por lo tanto, va a ser un eje fundamental y yo creo que Venezuela está jugando de manera positiva en esa oferta de paz y cooperación que ofrece China. Y ahí, al lado de eso, hay un núcleo importante como es la India, como es Irán, no solamente es una potencia petrolera, sino que hoy en día hay que reconocer que Irán tiene unos avances tecnológicos. No, olvida. Y muchas cosas que no conocemos, en las cuales está metido Irán, ¿no? Sobre todo en la nanotecnología y esto de la inteligencia artificial. Es decir, que el mundo que conocíamos no es el mundo que está aflorando. Se está quedando atrás. Eso se está quedando atrás. Hay otro mundo. Entonces, yo creo que el gobierno va a continuar por esa ruta, sin duda alguna. Está fortaleciendo sus lazos muy fuertes con China. Ha pasado hoy en día de meros convenios a cosas como una cooperación muy concreta, por ejemplo, en materia petrolera y tecnológica. Ajá, ahí está, ya entró China con su tecnología y eso es imparable. Eso es imparable. Yo creo que esa refinería va a volver a ser la refinería que fue la más grande productora de gasolina en el mundo, que producíamos gasolina para proveer al sur, a Sudamérica, sin ningún problema. Después vino Argo, que es la saudita, y bueno, nos lleva 150.000, 200.000 barriles de producción de petróleo y gasolina, tiempo relativamente claro, no muy claro, la están recuperando. Pero lo que hay que ver ahí es que entra la tecnología china, la alta tecnología china, eso es importante. Pero también lo vamos a ver para sistematizar todo lo que es nuestra aviación, todos estos aviones que fueron comprados de la tecnología norteamericana y ahora, claro, y ahora los chinos están entrando también con la tecnología. Pero además, si tú le sumas a eso Rusia, si acá no conozco todavía ese convenio estratégico, debe llegar a la comisión que le toca presidir en algún momento y lo estoy esperando para leerlo con mucho interés. Es un convenio que por lo que he podido ver es muy amplio, pero tiene temas culturales, tiene temas de producción de alta tecnología, tiene, en fin, tiene el tema militar y de defensa. Ojo, yo creo que es el primer convenio que en esa materia está firmando Venezuela con un país, digamos, amigo, pues. Entonces, eso puede cambiar de alguna manera el posicionamiento geopolítico de Venezuela para los próximos años. Y yo te voy a decir lo siguiente, yo creo que eso es correcto. Hoy es correcto, porque fíjate nada más te hago un comparativo. Más allá si estamos de acuerdo o no en cuanto a la carrera armamentista que se está desarrollando en el mundo. Pero ¿qué hace, por ejemplo, que estamos viendo con el Reino Unido? Inglaterra, ¿qué dice? Bueno, me voy a preparar en un mundo muy inseguro, me voy a preparar para la defensa. Y lanza una cantidad de millones de libras esterlinas en construir
nuevos reactores nucleares. Que está, Bueno, en una cosa, Ucrania se está claro, viendo los ingleses claro, en su claro. su Entonces, defensa. pero ahí está el presidente Merz de Alemania, reactivar todo el aparato de producción militar de Alemania, que es gigantesco, que no estaba cerrado, sino que habían cambiado tecnología y estaban produciendo otras cosas, carros, nevera, no sé qué. Pero ese aparato industrial militar es para producir justamente alta tecnología en armamento para la defensa, pero Merz dice lo siguiente, no solamente para la defensa de Alemania, sino para la defensa de Europa. Entonces, bueno, frente a eso, Venezuela tiene que reaccionar por una razón, porque nosotros somos hoy en día una reserva estratégica petrolera del mundo. Y acuérdate que no hay guerra sin petróleo. Así es. Tenemos que ir al corte porque toda esta discusión sobre China, los Estados Unidos, tiene que ver con lo que pasó con las elecciones recientes. Todo es para escuchar al día. Dame la corte porque si no, si fuera mi mujer, me sería un... Esta cara joven. El gobierno del poder anda haciendo un esfuerzo, bueno, por mantenerse, por moverse a la altura de la oposición, que vino de su punto, digamos, climático, con el 28, comete un error tradicional que tiene que ver con la cosa radical, el discurso radical. Cuando Capriles y Rosales se unen junto a Paz, todos estos partidos y aparecen en escena, ya la alianza tiene tiempo en el camino democrático y en el camino del centro y del equilibrio, tiene tiempo. Pero Capriles y Rosales, no tanto Rosales, que sí lo tenía claro, pero en el caso de los actores de Capriles, que viene en una división, los primeros Urquiza tiene una pelea con Julio Borges y el otro, Guanipa, etc. Entran, estando inhabilitados, no tienen tarjeta, se meten en una negociación que ni siquiera aclaran ni dejan ver, sino que más bien niegan, siempre una cosa oculta, una cosa. Y entonces entran en el proceso con el síndrome radical, pensando que su votación es esa que está siendo convocada para la abstención, cuando en el proceso de primaria, María Corina los aplastó a Rosales y a Capriles. O sea, continuó su liderazgo contra ellos. Claro. ¿Sí? Entonces ellos esperaban que ese público al cual ellos contribuyeron a formar se fuera... Pero no iba a ser posible, porque todavía en esta elección se estaba definiendo el liderazgo de ese sector. Por lo tanto, era lógico que María Corina reaccionara como reaccionó, o sea, porque ella no iba a permitir que ese liderazgo de ella se le transfiriera a Capriles o a alguno de los que estaban compitiendo. Bueno, la manera en que trata a Rosales y una cosa. De todas maneras tienen que, me imagino, reflexionar sobre su papel y qué les pasó, porque esa votación de ellos es básicamente, fundamentalmente de Estados Unidos. Y de escoger. Bueno, en el resto del país no hubo nada, porque era así como estaba. La Alianza Democrática hemos disminuido, es verdad, no ha sido fácil por lo que te decía al principio. Estamos en el centro de una hiperpolarización que es constante. El gobierno se trajo a estos compañeros de algunos países para que entraran en el debate electoral, pero sin quitarle un poco a María Corina, porque necesitaba la polarización y de alguna manera lo fue logrando. ¿No? Exacto. Entonces, pero bueno, yo creo que eso no tiene más recorrido. Yo creo que el país está llegando a un punto en que sabe ya que lo que se hizo estuvo mal. Se hizo, por ejemplo, estuvo mal que se perdieran estados importantes como Nueva Esparta. Oye, cuidado, es un tema que la gente reaccionará en su momento. No hay duda de la eficiencia de lo que hizo Morel Rodríguez en estos 4 años. Bueno, al final la gente va a ir reaccionando de tal manera que ya esa campaña por el interés de un liderazgo individual no va a funcionar. No va a funcionar porque ahí
país que con o sin ella tiene que seguir operando, y que esa es una ruta absolutamente equivocada. Esa es la ruta de la injerencia extranjera, esa es la ruta del tutelaje internacional, que desde que llegó ese tutelaje, que fue en el 2016, a esta parte no ganamos elecciones. El tutelaje es más conflicto, el conflicto es desempleo, el conflicto es pobreza. Bueno, la gente termina reaccionando a eso y llegará el momento. Por eso te decía en el segmento pasado que los dos extremos, en un escenario de normalidad política o normalidad democrática, sencillamente, o de normalidad, no sobreviven, se necesitan uno del otro. Por eso yo creo que la Alianza Democrática, que fue en este proceso electoral la más cohesionada del sector opositor, pero por lejos, bueno, va a seguir en esa ruta, porque ahí hay el talante democrático necesario para avanzar hacia esa normalidad democrática que es tan importante. No, antes que se me vaya, fíjate, después del resultado electoral comienza una campaña desde los mismos sectores radicales contra los que participaron, diciéndole que le regalaron los resultados, que no dan los números. No, eso no es verdad. Pero fíjate, esa campaña que viene fundamentalmente de Miami, de los laboratorios Eso no es médicos, estupidez. o sea, esa oposición trata a la otra no como aliados, la trata como enemigos. Sí, pues, Entonces tú tienes que ver eso que, es lo que sembrar. claro, Eso es lo que está sembrando. Por eso te digo, pero menos mal que eso está fuera del país. Eso tendrá poco impacto al final en una Venezuela que se tiene que reencontrar, y una oposición que se tiene que reencontrar en algún momento. Yo aspiro que lo veamos, y yo, a lo mejor no lo vemos, pero eso será inevitable. Vamos hacia allá. Quizás estamos observando, bueno, una caída importante, pero que eso va a ser un pivote también importante para que ojalá de esa misma manera avancemos y nos superemos. Por eso repensar la política es clave. Yo creo que ese liderazgo político que participó activamente, pues, en el proceso electoral, en la ruta electoral, y por eso siempre digo que la ruta electoral es la más larga, es la más sufrida, la más incomprendida, pero lo que nosotros buscamos con ella es la paz política. Eso es muy importante. Yo creo que todo este sector, todo este liderazgo que participamos en este proceso del 25, tiene que reencontrarse. pero hay un síndrome, el síndrome radical. Pero tú crees que entonces, a la pero gran, la yo veo a la realidad, gran, pero mira, la realidad es clara. Esa realidad nos tiene que llevar a una reflexión importante. Y cuando ve hacia los lados, ¿quién encuentra? A los que estamos en el oficio, a los que estamos allí, con una ruta clara. Nosotros no tenemos afán. La Alianza Democrática es clarísima. Va en la construcción, en retomar la política en este país. Y ahí lo hemos demostrado con un talante profundamente democrático. Es decir, nosotros no creemos en radicalismo, en extremismo, nosotros no creemos en eso. Ahora, viene la otra parte. ese es el otro programa. Ah, bueno. Pero solamente te quiero decir del segmento de oposición. Porque cerrar este ciclo, yo creo que porque no le queda otra. Por una parte, China significa la paz y la cooperación. Por otra parte, Rusia, Irán, significa la seguridad y la cooperación. Ojo, en un mundo complejo como el que tenemos, eso es necesario. Gracias, Timoteo, por estar con nosotros. Ya, comienza una política de campaña electoral que tiene un fondo estratégico que ahora se ve con claridad, porque no solo se trataba de dividir los bolsos, sino de asumir la soberanía, la patria como el argumento fundamental. El público que votaba por Chávez durante no sé cuántos años escuchaba patria, 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 todavía las canciones. El discurso de traidores y cosas tiene que ver con el MBR nace como un discurso relacionado al bicentenario de Bolívar. Y el discurso de Chávez era Bolívar, no la patria. Entonces,
empieza a decaer la votación del gobierno, rescata el tema de soberanía con mucha fuerza, y cuando la señora Machado y Trump comienzan a agredir a los venezolanos con el TPS, con lo que pasó con el Ecuador, El Salvador, los migrantes, el Chevron, ese público comienza a pensar, oye, el gobierno tiene razón, la guerra económica, es verdad, el imperio, ¿verdad? Y recupera espacio. Pero lo recupera porque el discurso de María Corina, la polarización con María Corina, le sirve para coordinarse. No solo es dividir la oposición, sino que ese discurso le da sentido, renueva o le da perspectiva a la oferta del gobierno, que ahora es una reforma donde Eso es otra cosa. eso lo vamos a discutir ahorita. Pero en todo caso, Claro. se ve que el gobierno tiene un pensamiento estratégico. Claro. Luego, Marco Rubio, la señora Machado dice, Marco Rubio, mi aliado y no sé qué cosa. Pues yo te preguntaba quién van a dar este Gremen y no Sí, yo creo que Gremen al final, sí, porque es el sentido común. entonces, pero el juego, abiertamente, Maracolita se reconoce como militante del Partido Republicano Norteamericano y de Petrón. Y eso en Venezuela, ¿tú te acuerdas cuando había el inciso aquel de la Constitución que prohibía el comunismo? Y la revolución era vista como ruso. Bueno, los venezolanos somos muy patriotas, tenemos una cultura, claro, como los europeos, porque si algo está creciendo de moda es nacionalismo. Bueno, fíjate, para que no se nos vaya la idea, ¿por qué quedó esto así electoralmente? Yo te voy a dar mi percepción, pues, ¿no? Como actor político que ha sido este proceso, ¿no? Fíjate, es como el judo, ¿no? Que el contrario te derrota con tu propia fuerza. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que el gobierno, a sabiendas que la estrategia era, digamos, de fuerzas políticas de la oposición, era la abstención, sencillamente se prepara para eso. Es tu abstención, no es la mía. Dice, bueno, perfecto, diseña, clarísimo que diseña toda esa estrategia para ganarnos con la estrategia nuestra, que era la abstención, por decirlo de una manera figurada, que obviamente yo no estoy en la abstención ni estaría jamás en la vida en la abstención. Pero se tratan de blindar para que esa abstención no pueda permear a su propia militancia, porque eso era un peligro, obviamente eso podía ocurrir, y no ocurre. Al final esos números lo que te indican es que la abstención nos afectó fue a todos nosotros, sea inducida, sea emocional, sea que hay un 20%, un poco más de abstención histórica, sea porque tiene 4 o 5 millones afuera, y además, por lo que te decía anteriormente, estamos en la república, es decir, la antipolítica juega en este caso de manera negativa para los sectores democráticos. El gobierno entonces se prepara su maquinaria, porque no hay duda que tiene una maquinaria. Se prepara su maquinaria ¿para qué? Para que no le afecte la atención a ellos y por el contrario, sumar, activar a su gente, animar a su gente y además movilizarla. Por lo tanto, le da varias vueltas de tuerca a esa maquinaria para que funcione milimétricamente, y yo creo que pasa. Por ejemplo, te puedo decir que en los centros de votación está el punto rojo y todo el mundo tenía que pasar por el punto rojo, donde estaba, pues, pero era la mayoría. Por ejemplo, quienes estuvieron en las mesas. En la mesa, la UH, todo esto que estaba en la mesa. Así que había un seguimiento de su estructura, de su movilizado, que concluía en la mesa. Bueno, cuando ellos sacan esa cuenta, obviamente, si los nuestros no participan, es más, nosotros incluso hay quienes dicen aquí que la abstención fue del 75%, bueno, eso es peor, tú dices eso, peor. Está diciendo justamente que el gobierno termina ganando porque su gente votó por ellos y no votó por nosotros y los nuestros no votaron por nosotros. De tal manera que ahí está. Yo creo que eso nos tiene que servir. Ya yo no entraría a seguir
machacando eso, sino por el contrario, yo digo, bueno, esto es lo que creemos. Bueno, entonces, ¿vamos a participar o nos quedamos en la prepolítica? ¿O no vamos a participar? Entonces, esa es la primera reflexión que tienes que hacer. ¿Y cómo es que vamos a participar? Porque te digo, si nosotros, construyendo una maquinaria del lado opositor, no tenemos que salir a comer juntos, ¿no? Bueno, sino que de manera de repensar la política, decir, bueno, es necesario, es de librito, que si quieres participar electoralmente con el fin de ganar esa elección, bueno, ¿con qué vas a participar? ¿Con qué gente? ¿Con qué? Ah, bueno, hay otros actores de ese liderazgo político participando, bueno, lo mínimo es juntarse. Bueno, vamos a hacer desafío. Vamos a ver con Timoteo, nos queda todavía un negrito para afinar esta discusión desde lo alto, desde lo Olimpo. ¿Necesitas impulsar tu negocio? Ahorra al comprar un plan de correo electrónico que coincide con tu dominio de GoDaddy. Demuéstrale a tus clientes que vas en serio. Bueno, yo no voy a buscar ofrecer eso. Yo ando anunciado tu humor, tu ¿verdad? Anunciado, porque me pongo a ver los efectos de Cedrón. Esta, wow, wow, esta última sentencia, lo vamos a decir, sí, qué lindo, wow, para Elvira Salazar, el imbécil de Marco Rubio. Bueno, Dios, ¿por qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer a Marco Rubio? Porque tú sabes que viene el señor Greensport. ¿Tú te acuerdas de la Greensport? Ahora, ¿por qué está Greensport aquí? Greensport está aquí porque, como yo te he escuchado, como él es amigo mío, yo quería hablar de mi angustia. Pues no me va a jugar mal. Y así te invito que los monecolinos, los alcaldes, todos se pongan, mira esto, ¿sabes? Sí, que vayan así. Ellos no pueden ver a nadie débil porque se lo comen. ¿Verdad? Cada vez que uno de estos dirigentes de la oposición le cede un espacio a los radicales, por ahí se le meten y se lo tragan. Entonces, voy a contarte, ¿sabes quién es el señor Gremel? Gremel. Si yo le digo Gremel, ¿sabes? El señor va para Antigua, se reúne con Jorge, se nos van a pagar la de cuenta, de rara. Ahora dicen que la declaración de mentira, pero él dice que no van a registrar nunca impuestos marginales, eso es el mismo Trump, no está diciendo nada nuevo. Y luego dicen que no va a durar 2 meses más y que él es partidario de que el petróleo venezolano no pase a manos de China. Entonces el señor Marco Rubio, que es una locura, mira, entonces agarra y al problema de poder, el señor Gremel me está pasando por eso porque es canciller. El del Departamento de Estados Unidos. Pero es que le pasó por encima fue Trump, Y entonces él y la señora María el senador Scott y dos energúmenos que hay ahí, más sí, los representantes en Venezuela del Partido Republicano que hay allá, que son una banda de tipos que todos los días viven cayéndose en todo el mundo y maldiciendo a todo el mundo, que salen en las redes todo el día. Empiezan aquí en Venezuela, pero en Miami hay un montón que salen todos los días. Sí, aquí también. Son, la última declaración de María Machado, Dios mío, ayer que le enseñé política a esa señora, donde dice que ella va por Rubio, van a tumbar el gobierno y que se rindan. Yo digo, que viene la invasión. Wow, estos señores son tan incultos que puede que tengan país, pero no tienen patria. No saben que aquí hay una historia, que aquí hay un discurso nacional de soberanía, que la base de ese discurso es el discurso que nutre a las Fuerzas Armadas. Cuando tú le dices, tumba Maduro, ok, porque tumba Maduro, porque si no vienen los gringos a matarte. Wow, wow, brillante. Pero, ya, ¿verdad? Estoy yo. desahogo.
Y entonces, cuando anuncia el congelador donde meten el Chevron, la señora dice, no le vamos a dar ni agüita, ni pan de piquito. Entonces yo veo la cosa y digo, ¿sabrá la gente la explicación que tiene esta idea de Chevron? Aníbal Oliveros, un economista que le tengo respeto, y habla que vamos a tener en 2 o 3 meses una inflación de 200%. Pero es posible que, dicen otros, empiezan a decir que es posible que llegue a 1000, 3000. Ah, ¿De cuánto lo sé? sí, 4, sí, como la inflación aquella que teníamos antes de que se realizara. Y entonces, ¿eso qué significa? Salario. ¿Cuántos salarios? ¿Van a subir los salarios? No. No hay salario, Sí, no hay ahora menos. Pero luego, como el dólar es muy miedoso y la economía no tiene, eso sí no tiene patria, patria ni corazón. Entonces, todo el mundo empieza tenemos inflación en todo, que es el resultado de la desconfianza. Entonces, ¿de dónde van a venir los dineros al país? De la venta que ahora hay que hacer a Rusia, de los cambios, de los giros, que es el centro de realidad de China. No vamos hacia el cabo, vamos hacia China. Pero eso supone un tiempo de inestabilidad económica muy fuerte, si somos serios, que son las cosas. Ahora, ese tiempo de inestabilidad puede producir que en vez de una apertura se cierre más la cosa, porque ya viste una apertura de las páginas del dólar, ¿sí? Y este tema de otra vez, ya han detenido varias veces a los tipos que hacen páginas. y aparece Juan Pablo Bonilla, porque no, nada, una cosa imposible, de ahí uno parece que yo dice que le dice a los de prensa de Bonilla, usted tiene que verlo en serio, que habla de esto. Yo no voy a enseñar. Entonces, el tema se pone más feo. Y me dice a mí un amigo, oye, tú sabes que estuvieron a Luis Massa. Luis Massa era jefe de Guaidó, pero en la campaña de Baruta, cuando yo fui candidato a Baruta, ¿tú te acuerdas? Yo me ayudó muchísimo. Y muy noble, yo tengo mucho cariño. También el gobernador de Margarita, Alfredito Díaz, lo detuvieron por eso. Y más mi hermano Enrique Márquez, Roland Carreño, Carlos Julio Rojas, Carlos Julio, ese buen amigo. entonces tú dices, bueno, esto va a ser, en Cuando vez de amnistía, también se lo clavaron y encuentran. en vez de amnistía puede que venga ¿cómo es? La continuación y la subida de volumen de la guerra esta entre los radicales, ¿no? Los que se defienden y los que atacan, los que aman la patria y los que aman el imperio. Entonces, toda esa cosa me queda muy claro. No sé qué hacer. Tú conoces, ¿no? ¿Cómo está? Ricardo Ríos. Ricardo es matemático y tiene una cabeza matemática, o sea, lógica. Yo no. Lo que no tiene es cabeza dialógica, la del diálogo. Así que hay que ajustártela para que uno pueda hablar, pero de resto está muy bien. Tú te vuelves allá, no vienes más. Porque tú te pones a quejar. Yo nunca me he quejado. Sí, Yo soy el único que digo que yo entiendo porque tú no le hablas porque tiene un buen historial. Mira, ¿tú te acuerdas de Pastorela? El gran Pastorela, el gran Pastorela. La gran Pastorela ganó la presidencia de la FCU en una marcha, agarró y dijo, los responsables de la violencia en esta marcha fue el MEU, el actor traidor. Pero resulta que el MEU llevaba fácil un mes entero saboteándonos los actos, acusándonos de reformistas, tratando de aislarnos del movimiento estudiantil. Y él dijo la verdad, usted está involucrado en actos violentos ajenos a la política de la bolsa. Es una bomba. Sí, yo sé, fue bien feo. Para mí ese día metió como 3 o 4 bombas. Y entonces, a lo largo de su historia, ese juego entre gente involucrada en casos, en cosas, que están todo el tiempo acusándolo a uno de cuando yo creo, pero que cuando lo meten preso, entonces uno está a un lado y no hace una defensa del proceso, del conjunto proceso y esas cosas, sino de defender a esa persona que tiene más de 4 o 5 meses de ingresos de todo lo que tú puedas algún día llegar a pensar. Yo creo que yo estoy lamento mucho la detención de Somasa, no la
sí creo que cuando uno se mete en cosas donde pegan los boxeadores, no se queja de que le den un puño. Entonces, es una buena decisión, porque era la misma que hacía Teodoro Rey. Igualita. Por ahí ven. Seguimos con Ricardo Ríos. Yo te señalaba que las encuestas son un método importante para que la política no sea intuitiva, sino tenga instrumentos para medir las cosas. Dígame ahora con las redes, ¿tú te acuerdas de la empresa que hizo ganar a Trump? ¿Cómo es que se llamaba? Ay, Cambridge Analytica, que tenía en el mercado, en las empresas que se dedican a hacer encuestas y estudios de mercadeo, hay 5 sectores sociales, A, B, C, D, E. En Cambridge Analytica había 1.800 clasificaciones para meter Claro, la intersegmentación que permite la vigilancia, ¿no? Una de las conclusiones de ese documental muy bueno de Cambridge Analytica, que lo trasladaron así como el gran hackeo, es que la democracia está en peligro. Estamos hablando a nivel mundial, porque si yo logro sugestionar a nivel de, gracias a la intersegmentación, porque yo puedo saber gustos, preferencias. Mira, hay un estudio según el cual con 10 likes que tú das en Facebook, nada más en el perfil de Facebook, más 10 likes, el algoritmo te conoce tanto como un amigo. Con 50 likes, tanto como... If you get only